es que yo las no personas justifico que me tenga que lastimar a mí. Mi familia está en riesgo. Fue a amenazar a mi papá, yo mi te mamá, entiendo lo que vos a me mis estás hermanas. diciendo. Mi hermana Cecilia, estudia en la tu facultad. familia está en riesgo, por eso yo quiero hacerte una pregunta porque a mí no me quedó claro esto. Sí. Vos decís que el domingo fue la agresión, el día A del mi cumpleaños de tu sobrina la hija. amenazó, que es chiquitita. El domingo fue lo de tu hija, ¿no? El domingo. El cumpleaños de tu hija era un domingo. Ese día fue lo del tema de la agresión que te agarró, lo de las marcas del cuello y demás. Eso fue un domingo. ¿El miércoles vos te fuiste a encontrar con él para que te diera plata? ¿El miércoles siguiente? Sí, o sea, fue después de esto, ¿no? después de eso. A mí me llama la atención. Pero vos no entendés la situación que yo estoy apretada y los gastos me los paga él. Ahora me llamaron ayer, ¿qué hago? ¿Me pagás el alquiler? Me dijeron, tengo que pagar 17.000 pesos del alquiler. ¿Cómo lo pago? Ahora, ¿pero qué es esto? Él me lo pagaba. Él no tiene ninguna obligación de mantenerte. Pero además hay una cosa, ¿sabes lo que pasa? Porque a mí me parece que en todo el contexto, vuelvo a decirte, la denuncia está tomada, es violencia y eso no se justifica bajo ningún punto de vista y tenés las marcas. Ahora, en tu relato hay un montón de mentiras. Ayer en el diario de Mariana dijiste que nunca tuviste nada con él y se quiere un beso. Y acá hace un rato dijiste que tuvieron algo. No dijo eso. No dije eso. Dije que tuve hace un tiempo. Y después nunca más. Que después nunca más tuve nada. Y él, o sea, quedó como Ahora, hace un año tuviste algo con él. ¿Por qué seguiste la relación? Porque él me ayudaba con mi hija, porque él me ayuda con mi hija, me ayuda a pagar los gastos, me ayuda con la casa, me ayuda con... Porque él es un viejo calentón y una chica viva. Digamos la verdad, es como la mina que está casada y el tipo la faja y lo sigue teniendo ahí. Podemos ver que acá hay una situación, se puede sentir, claro. Se puede sentir rehén. Cecilia, vos te sentís rehén. Cecilia, ¿te sentís rehén de alguna manera de él? Digamos, con él, pero de alguna manera la manipuló, hasta psicológicamente podríamos decirlo. Porque sí, yo la estoy pasando mal. O sea, ya lo sé, pero por eso no duermo bien, me agarran ataques de pánico. Este hombre me manipuló de una manera. O sea, el alquiler, él firmó el contrato, él hizo todo. Él me dijo, yo me hago cargo de Martina hasta que tenga 21 años, ¿me entendés? No me tengo que hacer cargo. Al dedo. Y sí, digamos no la verdad. Es que me vino como anillo al dedo. Sí, era un buen hombre, era una buena persona. Bueno, era un buen hombre, una buena persona. Ahora está hecho un loco. Bueno, está hecho un loco, lo estás diciendo vos. Entonces,